Ok, bueno, el día de hoy vamos a tener 3 clases. Una primera parte que es una introducción, más bien un recuerdo de lo que es la anatomía de la región. La segunda parte, que corresponde a lo que es tiroides y paratiroides. Y la última parte, que corresponde a lo que es enfermedades congénitas quirúrgicas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con esta primera parte. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con esta primera parte de lo que es la patología quirúrgica de cabeza y cuello, ¿no? Entonces, bueno, tanto la cara como el cuello ha sido subdividido por planos horizontales y verticales con tal de obtener una mejor simetría, ¿no? Sobre todo cuando hay traumas, cuando hay tumores, conseguir más o menos conseguir la simetría del lado contralateral. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos planos horizontales, se pasa por la espina nasal, un plano, otro plano por el borde auditorio superior, y nos va a dividir la cara en 3 tercios, ¿no? Tercio superior, tercio medio y tercio medio. A su vez, tenemos planos verticales, que más o menos es el ancho del ojo, acá, y que es un quinto, acá otro quinto, ¿no? La raíz nasal, otro quinto, esos 3 quintos, y completamos con los quintos externos. Este es otro, está tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Debajo de la piel vamos a tener tejido células subcutáneo y tejido blando también, ¿no? Dentro del tejido blando, en la cara y en el cuello también tenemos paquetes musculares. En la cara, músculos de la mímica. Acá en la región lateral va a estar la glándula parótida. Y el soporte óseo se llama macizo facial. El cuello es la parte del tronco que une la cabeza y el tórax. Igualmente tiene piel, tejido celular subcutáneo. Y va a tener grupos musculares que van a subdividir al cuello. El esternocleidomastoideo va a dividir a un triángulo anterior del cuello, ¿no? Por delante, y todo lo que es posterior, el triángulo posterior del cuello. A su vez, este triángulo se va a subdividir en derecha, izquierda, y a su vez en triángulos mucho más pequeños, ¿no? Como acá tenemos la presencia del músculo digástrico, que nos va a subdividir al triángulo submandibular, aquí al triángulo subantoniano. Acá tenemos otro musculito, el homoioideo, que nos va a subdividir acá un triángulo carotídeo, hacia adelante el triángulo muscular. Bueno, y todos estos triángulos pues tienen contenidos, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes están viendo acá va a contener en cada uno de los, ¿no? El paquete vascular-nervioso, el tejido linfático, los ganglios, la vía aérea digestiva, ¿no? La columna hacia atrás, ¿no? Y estas estructuras están envueltas en un tejido que se llama apófisis, que se va a extender desde la región del cuello, va a descender, ¿no? Progresivamente, puede llegar hasta el diastino, inclusive hasta el... Esto significa que entre estos tejidos hay espacios virtuales, ¿no? Que se pueden ir a ser reales cuando hay colección, ¿no? Son violenta, mayormente violenta, ¿no? Puede discurrir por estos espacios, llegar a mediastino, llegar inclusive hasta en la región del tórax. ¿Cuáles son los límites del cuello? Los límites, por el límite superior tenemos a la mandíbula, con su borde inferior, su rama ascendente, su articulación. Y continuamos con la apófisis y hacia atrás la línea occipital superior, la protuberancia occipital externa. Como límite inferior del cuello está el esternón, las clavículas, la articulación acromioclavicular y la apófisis espinosa de la séptima sábrica. Un esquema también de los triángulos que ya hemos mencionado.
Ahí está, ya con sus nombres también esquemático. Una vista lateral, también, ¿no? Tramo posterior. Y vamos a ir viendo entonces qué cosa vamos a encontrar en cada uno. En todos los triángulos lo que vamos a encontrar es tejido linfático, o sea, ganglios, ¿no? Ahí está. En su mentoniano vamos a tener ganglios y vamos a tener también ahí venas celulares. En el triángulo submandibular, ahí va a estar la glándula submandibular, los maxilar también, va a haber ganglios también, y adicionalmente vamos a tener un filete nervioso del nervio facial, que es el marginal. Siempre hay que tener cuidado, cualquier lesión a ese nivel puede afectar esta rama de la cabeza, ¿no? En el triángulo carotidio, ganglios también, y va a estar la carótida, obviamente, la bifurcación de la carótida. Esta siempre va acompañada de la yugular interna, del nervio vago, pero aquí adicionalmente vamos a encontrar al asa de Pons. En el triángulo muscular vamos a encontrar ganglios y la continuidad de la vena anterior. En el triángulo posterior, bueno, el triángulo posterior está ricamente inervado y aquí lo que vamos a encontrar son ganglios y muchos filetes nerviosos. Desde el espinal, vamos a tener plexo cervical con ramas castañas, plexo braquial, sobre todo el triángulo posterior. Siempre hay que tener cuidado en este triángulo posterior porque está ricamente inervado. Vamos a encontrar muchos filetes nerviosos. En cuanto a planos referenciados en el cuello, nos va a subir en la zona 1 bastante baja, en la zona 3 bastante alta. En la zona 1, en esta zona hay que tener en cuenta que si encontramos o tenemos lesiones o de repente procesos tumorales, en esta zona hay que diferenciar si es que corresponden a esa zona o es que son lesiones o tumores que parten de la región torácica y suben, ¿no?, hacia la región cervical. O al revés, puede ser un tumor, ¿no?, en la región cervical y que se va a sumergir hacia el intestino, ¿no? De repente, al revés, un tumor de la pulmonar crece y va a aparecer en el cuello nada más. Entonces, en esa zona siempre hay que tener cuidado de que no esté comprometido también la región torácica. La zona 3 es una zona bastante alta y en esa zona también hay que tener cuidado de que las estructuras o las estructuras de lesión o de repente tumorales no solamente pueden corresponder a los cuellos, sino a base de cráneo, ¿no? Es bastante alta y cualquiera de la puede partir de base cráneo o de repente puede pasar base cráneo. Este es un esquema igual, 1, 2, 3, base cráneo, tercio inferior longitudinal, tercio medio, tercio superior. Bueno, entonces habíamos mencionado que en el cuello tenemos el sistema linfático, ¿no? En grupos ganglionares. En todo el cuello tenemos grupos ganglionares normalmente. Para la nomenclatura, se les ha asignado esa nomenclatura, ¿no?, así en números romanos, grupo 1, 2, 3, 4, 5 hacia atrás y 6 hacia atrás. Se pueden llamar de esa forma o también lo podemos llamar de acuerdo a las estructuras en las que están próximas, ¿no? En el grupo 1, fosa mandibular. En 2, 3 y 4, esta relación a la carótida y la yugular, neurocarótida superior, neurocarótida media y neurocarótida inferior. El grupo 5 tenemos la región espinal y el grupo 6 la región inferior. ¿Qué vamos a ver de patologías en cabeza y cuello? Hoy vamos a ver lo que es la patología congénita. Seguramente ya vieron lo que es trauma. ¿Ya? Y en cuanto a patología tumoral, hoy vamos a tocar hablar de tiroides. No, la resección o el trauma de la zona puede requerirse interrogativas y alteraciones del desarrollo de los maxilares, ¿no?, que se llaman así. Son los también de hierro.
Bueno, nosotros mayormente lo que vamos a tener, ¿no? La presencia de masas, ¿no? Mayormente van a fluir, tienen una masa, un nódulo a nivel del cuello, a nivel de la cara, ¿no? Y nosotros hay que más o menos hacer la evaluación, la valoración para ver frente a qué estamos frente a un tumor que tiene una estructura, o tenemos ganglio, ¿no? Que es un ganglio, proceso inflamatorio, una metástasis primario. Entonces, para ello primero tenemos que valorar, ¿no? El paciente en qué grupo etario está. Son niños, mandan medio, mayor de 40. En los adultos mayores de 40, la primera posibilidad que debemos descartar es que use bueno, pero es que no tengas 40, la primera causa es no necesariamente tumoral, perdón, ¿entiendes? Congénito no ocupa. El congénito también lo vamos a ver en adultos, ¿no? A pesar que el congénito podría simular que es al nacimiento, pero no, hay más congénitos lo podemos ver también en este caso. Ok, entonces, si estamos pensando en una enfermedad congénita, de acuerdo al grupo etario, si yo tengo una persona mayor, estoy pensando en la congénita, la primera posibilidad es de 15 a 40, una edad intermedia, y estoy pensando que es una enfermedad congénita, la primera posibilidad que es histeria. Si es un niño, la primera posibilidad es que sea un quiste de cólico pequeño. Dentro de las inflamatorias, ¿no? Las inflamatorias de los ganglios, ahí sí no hay mucha diferencia, casi en todos los grupos se comporta la misma manera. Entonces, en primera causa es infeccioso, que puede ser de tipo viral, o de tipo bacteriano, estafilococcus, o la granulomatosa, ¿no? Relacionados a este es un cuadro de las causas de adenoma. Hemos mencionado que en primer lugar las zonas infecciosas, inflamatorias. Dentro de estas vamos a tener en primer lugar las virales, ¿no? Adenovirus, Epstein-Barr, citomegalovirus, la rubiola cursa mucho con sarampión, HIV, además. Todo bien pueden causar disgracia. Y dentro de las bacterianas, tenemos la estreptococcus, y es muy frecuente en los potas, pero también hay otros, celulosis, tuberculosis, también de causas micóticas, clamidias, parásitos, infecciones, todo lo que pueden dar aumento volumétrico. Hay enfermedades inmunológicas también que pueden causar cardíacas, Sjögren, AR, ¿no? ¿no? Y así una serie de cosas pueden dar también. Y de las malignas, obviamente, la linfáticas, linfomas, las leucemias, o en todo caso también las metástasis. De algún primario, ya sea cerca del cuello, de repente mucho más lejano, puede dar metástasis al cuello. Y hay un grupo de enfermedades, tanto ya más raras, osteoartritis, gaucho, Fabry, también, y pueden dar también a infarto. Y dentro de las endocrinas que pueden cursar, no es frecuente, pero sí hay que tener en cuenta, es el hipertiroidismo. Y hay otro grupo, ¿no? Un grupo de patologías que pueden caracterizarse por aumento de volumen de los ganglios, ¿no? Por ejemplo, tenemos la enfermedad de Castleman, Kawasaki, Kikuchi, Rosaitovna, sarcoidosis, amiloidosis. Entonces, hay una serie de infecciones que pueden causar anemia. Ok, dentro de las neoplásicas, ahí también en todos los grupos etarios, en primer lugar, lo que vamos a encontrar son los linfomas.
Bueno, entonces, en los mayores de 40 años también he mencionado que lo primero que debemos descartar que no sea maligno. Entonces, debemos valorar así de la siguiente manera, ¿no? Si tenemos más en cuello, en que pensar 85% es neoplasia, solo 15% inflamatorio. De esas 85% neoplásicas, 85% son malignas, solo el 15% es benigno. Y de este 85% que es maligna, 85% ya es metástasis. Ahora, estas metástasis, ¿de dónde pueden venir? El 85% viene de cuello, cabeza, ¿no? Y el 15% va a estar el primario debajo de la clavícula. Puede ser pulmón, puede ser ovario, puede ser estómago, puede ser órganos que están ahí. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos, de acuerdo al grupo, ¿no? Una metástasis ganglionar, debemos ir a de dónde ha partido, ¿no? Una primaria. Entonces, estamos en el sumentoniano, grupo 1, hay que buscar la boca, por ahí debe estar, ¿no? Entonces, inflamatorio o de repente maligno. Si estamos en el grupo 2, hay que buscar faringe, nasofaringe, orofaringe, faringe. Si estamos en el grupo 3, positivo, hay que buscar tiroides. En el grupo 4, esófago, tiroides también. Y si estamos en el grupo 5, sobre todo la supraclavicular, ¿no? Han mencionado que aquí pueden dar estas lejanas, ¿no? De zonas lejanas, como por ejemplo puede ser pulmón, mama, del trato digestivo, aparte del estómago, van esófago, otros ovarios, otros también pueden dar metastasis. Bueno, y dentro de las enfermedades neoplásicas, de 1540, la anterior, la glándula, la oral, también tenemos tumores vasculares, trombopatías, tumores digestivos, tumores de glándula salival, ok, hasta ahí alguna pregunta. No, claro, doctora. Ok, bueno, entonces tenemos 5 minutos de receso y empezamos.
Doctora, buenos días. Su micrófono está apagado. Ok, bueno, estamos hablando de la epidemiología. Los nódulos son comunes, una prevalencia que hasta llega hasta 68%, no son palpables, sobre todo en el 5%, y es más frecuente ser estimado y zonas endémicas por déficit o exceso de otros. Hoy en día también tenemos muy presente el diagnóstico por imágenes electrónicas, otra patología como tomografía de tórax, ecografía de carótidas, ecotomografía de cuello. Se envía por otra patología y para los psicólogos van a informar que había. ¿Qué vamos a hacer con esto? Otro concepto que vamos a tener presente es lo que más específicamente al cáncer familiar de tiroides y los ciclos menores. Y mayormente estos cánceres son variados. Pueden ser en los estudios de autopsia, que prácticamente dice por las causas, y al hacer ese de tiroides encontramos nódulos y tenemos otro tipo en los casos de que de repente se ha ingresado por una patología animal. Son pequeños, no de un sentido que no están asociados a calidad. La incidencia de cáncer hoy en día está representado de 5 a 10, pero ya estamos llegando al 25% aproximadamente de todos los nódulos. ¿Cuál es la etiopatogenia? Bueno, hay unos factores que son comunes para diversas enfermedades mentales. Algunos, por ejemplo, tabaco. El tabaco es un factor de riesgo para enfermedades malignas, de otra, la radiación. También para múltiples neoplasias. Y acá específicamente, probablemente para el tiroides, tenemos factores de eso, como el déficit de yodo, pues, aparece también el embarazo, y por la yuca. Otro de los factores que también es importante para todas las enfermedades es la y tiroides tampoco está como esto, se ha demostrado mayor frecuencia de tiroideos en gemelos uterinos. Y hay otros factores específicos para hacer tiroides, por ejemplo, factores capaces de estimular la proliferación de los linfocitos, factores de crecimiento derivado de los vascos, y uno de acá, uno de los más importantes, es el TSH. ¿En qué caso se puede sospechar de riesgo de cáncer de tiroides? Cuando es, por ejemplo, nódulo, adulta, si el nódulo que está creciendo dentro de ese momento, se invariante localmente, si es frío, se palpa, entonces es probable que se cáncer. Estamos en zonas geográficas endémicas, de yodo, crece rápido, tiene antecedentes rápidos, graves, antecedentes familiares, es uno solo, es duro, poco móvil, ganglios, hay alteración de la voz, y la normalidad expresiva, hay altas sea una más o menos entre la relación y la posibilidad de alta sospecha, rápido, duro, fijo, poco móvil, alteración de la voz, ganglio,
Aquí este es un cuadrito asociado a factores al tipo de cáncer de colon. Habíamos hablado de la fecha elevada está más asociado a cáncer pancreático. La radiación que está. El yodo, tanto potasio y exceso, al cáncer de colon. El genético al cáncer cerebral. Esto se ha determinado que todas las sociedades tienen lo que son. ¿Cuál es la clínica? Si está pequeño, no tenemos ningún síntoma. ¿No? Mayormente, si es más grande, ya se ve, a veces se puede ver en una examen físico, frente al espejo, o de repente un familiar, ¿no? Le dice, mira que tienes en el cuello, parece que tienes una masa, un bulto, ¿no? Entonces, pero ya es más, si se ve, ya es más, son más de los. Y algunos otros pacientes por el dolor de cuello, oído, van a consulta y dentro del protocolo casi a todos se le pide ecografía de cuello, de tiroides. Y ahí podemos encontrar también nódulos tiroides. Cuando ya es el nódulo grande, entonces puede obstruir la vía aérea digestiva, estamos hablando de disfagia, disfonía, dificultad respiratoria. Y si invadido alguno de los medios, recurrente, la digestión, la superior, nos puede dar alteración de la. Dentro del examen clínico, se recomienda palpar lo derecho, lo izquierdo, el istmo, mayormente. La exploración por la región posterior es más adecuada. Después tenemos que estadiar, ¿no? o graduar, ¿no? El tamaño del aumento de volumen de la tiroides, ¿no? En 1A, 1B, el 1 es palpable, pero no es visible, ¿no? En el 1B podríamos visualizar cuando con el cuello extendido. En el grado 2 sí, palpable y visible, y en el 3 es cuando, bueno, ya se ve a distancia. Tipos de nódulos tiroideos de acuerdo a su función. Pueden ser nódulo frío o nódulo caliente. Nódulo caliente maneja a hipertiroidismo mayormente da efectos, ¿no? Efectos sistema, ¿no? Podemos encontrar taquicardia, tremor distal, adelgazamiento, diarrea, nerviosismo, ¿no? Entonces, que me está orientando a un hiper. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica para patología tiroidea, el test más importante, el TSH, ¿no? Después completamos con T4 libre y estamos frente a un hiper, vamos a completar con T3, ¿no? Dentro de los exámenes por imagen, ¿no? El gol estándar, el ecografía, nos va a dar mucha información en cuanto a la evaluación de tiroides. Y si la ecografía nos da información de sospecha o alta sospecha de neoplasia maligna, continuamos con la biopsia por aspiración ecoguía. Y si de repente el paciente más bien nos está dando síntomas compresivos, de infiltración, estructuras importantes, la tomografía más nos ayuda no para diagnóstico, sino para planificación de tratamiento. No solamente en benignos, malignos, sino por extensión. ¿Qué estructura puede estar comprometida? ¿Qué estructura puede estar de repente ya infiltrada? ¿No? Tenemos que planificar si puede ser estirpable, qué cantidad o qué estructuras están comprometidas, pueden sacrificarse en todo caso. Ahí tenemos la ecografía. Y la ecografía, les decía, es el estándar. Hoy en día tenemos una clasificación, esta es la American Thyroid Association, pero también tenemos el Bethesda, hoy en día ya el Bethesda, que es otra clasificación de la Asociación de Radiología. Este es de la Asociación Americana de Tiroides, ¿no? Es muy parecido, solo que en el Bethesda le pone puntuación a todas estas características, que al final, bueno, ya son más tecnológicos, casi todo es score, ¿no? Más o menos parecido, y bueno, esa parte también ha sufrido sus cambios de la ¿no? Pero vamos a ver de la Asociación Americana de Tiroides, la información que nos da la ecografía, ¿no? Ninguno es 100% benigno ni 100% maligno. Tenemos alta sospecha de malignidad o baja sospecha de malignidad, pero tenemos
Benigno 99%, pero siempre hay una posibilidad de que sea benigno, ¿no? Por ejemplo, bordes regulares, esquísticos, entonces la posibilidad de que sea benigno es 99%. Y me voy al extremo, bordes irregulares, hay calcificaciones, arteriovenosos, ¿no? Hipoecogénico, es una alta sospecha de que sea maligno, en más o menos 70-90%. A pesar de estas características, puede haber un 20 o 10% de que sean benignos, a pesar de todas estas características. Entonces, acá más o menos para que ustedes puedan ver las características de la ecografía que me pueden estar acercando a una neoplasia, ¿no? Ya, 88%, presiones arteriovenosas, es el que llega al 100% de especificidad, vórtices irregulares, 86%, microcalcificaciones 94%, vórtices irregulares 80%, hipocogenicidad 83%, ¿no? O sea, alta sospecha, pero no necesariamente que sea 100%. Y esta es, ¿no? Esa es otra clasificación, ¿no? Ya esta es de la Asociación Americana de Cardiología, es un sistema, es una data, ¿no? Como los días, lo anterior, le hacen un puntaje, al final hay un score, y de acuerdo a ese score, tal, y entonces ya le ponen, ¿no? Tarra 1, Tarra 2, Tarra 3, ¿no? Tarra 4. Acá le hemos puesto en rojo los que son alta sospecha, ¿no? Mayor de 80%. ¿No? Y ya 6 y ya no sé. Pero si ustedes ven, acá en reglas 3, menos del 5%, pero sí hay una posibilidad que sea maligna. Y el 4 también, ¿no? Puede llegar hasta 80%. Pero no es definitivamente el sí o no, simplemente es un riesgo, ¿no? Puede ser 80, 580, 95. Eso solamente son características que nos van a indicar de sospecha, ¿no? Entonces, sobre todo los sospechosos a partir del Interreg 4, mayormente solicitamos a los de calidad, ¿no? Y esta biopsia nos va a informar anteriormente nos informaba como alta sospecha, no compatible, ¿no? Hoy ese también es una data, ya estamos hablando ya de 2023, ¿no? Ustedes ya son nueva generación, nueva, ¿no? Pues, obviamente ya se está hablando de y también es por riesgo. No hay nada en medicina es absoluto, ¿no? Entonces acá, bien cierto, dice benigno, pero hay una posibilidad de ser 3% de que podría ser. Pero vamos a lo que mencionado en rojo, que son altamente sospechosos. No es 100%, es 60-75%, ¿no? Y la conducta es sacar la tiroides y el patólogo nos dará la información final, ¿no? No solamente para que es sospechoso, y si es sospechoso hay que hacer el tratamiento. Y si es maligno, llega al 97-99%. Yo puedo partir de que es maligno, pero siempre tengo un rango de 1% que podría ser maligno. O sea, en conclusión, todo es relativo, ¿no? Nada es absoluto, nada es blanco o negro. Se trabaja unos alta sospecha y otros intermedios que no acá se testa 4, de 15-30%. Ese 15-30%, por eso dice, donde está el lóbulo, hay que sacar el lóbulo y a ver, verificar con la anatomía patológica si realmente es benigno o si realmente, ¿no? Las alta sospecha se indica como sospechosa, ¿ya? Pero siempre hay una posibilidad de que pueda resultar benigno, ¿no? Pero ante la alta sospecha se recomienda hacer la biopsia, ¿no? Y el maligno, ya estoy diciendo que es maligno, se trabaja como maligno, pero siempre hay ese 1% que podría, a pesar de todo, podría ser. Si tenemos un hiper, bueno, lo que nos va a ayudar solo en hiper, no es para diferenciar cáncer, ¿no? Es para ver funcionalidad tiroides y de todos los hiper, la gamma, ¿no?
En definitivo, es sin duda la nariz. Bueno, entonces, ¿en quiénes vamos a indicar evaluación? ¿En quiénes vamos a dar tratamiento médico, quirúrgico, en qué casos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la alta prevalencia de nuevos estudios, y habíamos mencionado al inicio de esta clase, que hoy en día estamos llegando hasta el 68% de prevalencia. Y de ellos solo 18, hasta exagerando 25% pueden ser cáncer. Entonces, hay que decidir en cuáles vamos a usar la técnica de diagnóstico y quiénes se va a aplicar un tratamiento médico, un tratamiento. A ver, si tenemos nódulos tiroideos sin factores de riesgo, todos esos 20 factores que he mencionado, ¿no? Y son encontrados incidentalmente, son pequeños, son quistes pequeños, no deberían existir, ¿no? Nódulos hasta 1 centímetro, podríamos tener una observación periódica. Eso sí, si tenemos nódulos mayores de 1 centímetro y tenemos factores de riesgo, sí sí hay que hacer una biopsia por aplicación con algo. Entonces aquí está un nódulo mayor de 1 centímetro con factores de riesgo. Hacemos la TSH, la T4 libre. Si la TSH está bloqueada, entonces estamos frente a un hiper. Ustedes ven que no va a cirugía, eso va a otro tipo de tratamiento. Si es hiper, no va a cirugía. Si es EU o hipotiroideo, entonces ahí sí la biopsia, y dependiendo de la biopsia, si es maligno, y aún hecho cirugía, es sospechoso de cirugía, si es benigno, es benigno, podemos seguir en 6 meses, volver a hacer los mismos exámenes, ecografía, si crece, también va a cirugía por sospechoso, pero si disminuye, es igual, pues, puede quedar. Habíamos mencionado que el quístico, la posibilidad de que sea maligno es menos del 1%, es bajísimo, 9%. Pero aún siendo quístico, esos pueden crecer, pueden aumentar de volumen, aún siendo aparentemente benigno, ¿no? Sin aumentar de volumen, son grandes. En este caso, pues, necesitamos la cirugía. ¿Qué hacemos en el tiroideo benigno? Bueno, en el benigno, mayormente a veces lo sigue el endocrino, y lo que se hace a veces es un tratamiento expreso de la TSH por 6 meses, se vuelve a hacer la ecografía. Si ha aumentado volumen, así sea, se va también así. Si ha disminuido, si igual, y podría seguir en observación, no igual, no tiene riesgo. Crece, ¿no? Mayormente a cirugía. Entonces, ¿en cuáles indicamos cirugía? A ver, los sospechosos, los malignos, ¿no? Si son benignos, pero está comprimiendo, entonces también la cirugía. Si crecen rápidamente, la cirugía. Puede ser quístico benigno, pero es grande, está creciendo, está recibiendo, también va a ser. Entonces, bueno, la cirugía tiroidea pues va a desempeñar un papel importante hoy en día, ¿no? Uno para manejo de tumores malignos, otro para diagnóstico. Sospechosos, nombres sospechosos, no definitivamente no tengo. Bueno, de esas 4 que tampoco tengo diagnóstico, ¿no? Digo, hasta 80% puede ser maligno, pero no tengo ningún examen para que examen para diagnóstico. Se saca parte de la tiroides, parte de donde está comprometida, y el diagnóstico final no tan alto. Y en cuanto a tratamiento, pues si es un maligno, ya eliminamos la tiroides, ya. Si es un benigno, pero es un físico, es grande, qué sé yo, también es parte del tratamiento. En la resolución de tumores funcionales, se hablan de hiper, mayormente no recomendamos hacer todo, porque la liberación de gran cantidad de hormonas, el riesgo es muy elevado, la hipervascularización es elevado, de producir tirotoxicótica, y la posibilidad de hipopara mucho más alta y lesión de los menos mucho más alta por hipervascularización. No recomendamos, no se recomienda en Estados Unidos. Con fines estéticos, puede ser benigno, pero por ejemplo es grande, se ve y hay que tener nada. Entonces, mayormente recomendamos mayor de 4 centímetros, también cirugía.
¿Qué tipo de cirugía de tiroides vamos a tener? Bueno, tenemos una cirugía radical, ¿no? En casos que mayormente ya corroborados de cáncer maligno, los sospechosos también a veces intentamos tratar de eliminar todo tejido. Y las otras conservadoras, ¿no? Mayormente en la terapia benigna, donde hay que conservar parte de la tiroides, sobre todo para tratar de conservar la vascularidad de las glándulas paratiroides y evitar la hipopara, hipotiroidismo más hipopara. Entonces, para ello hay una cirugía. Después la cirugía maligna, paciente maligna, la cirugía radical. Total y las conservadoras malignamente para patología. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía de la idea? Una vez, y por eso los relaxes no operan. ¿Qué más podemos tener? Sangrado, lesión de nervios, lesión en la inferior, tipo para. La paratiroides también queda desregularizada, desregularizada, tipo para. Se ha infiltrado la tráquea, y aquí tenemos un cuadrito de las complicaciones entre la cirugía radical, y la cirugía conceptual. Entonces, varios factores diferentes van a ver que en la cirugía radical obviamente tendrá mayor número de complicaciones. Y esto para el 27%, aunque el otro llega al 33%, es bastante alto. Y la lesión de los nervios, que también comparativamente la cirugía radical obviamente. Tipos de nuevos tiroideos, los benignos, malignos, pero vamos a pasar a ver a los niños, que de repente a veces hay que seguirlo con más tiempo, hay que tener tenemos neoplasias de tiroides que pueden ser cáncer diferenciado de tiroides, que son tres, que son los que se derivan de los tirocitos, ¿no? De los papilares, que son tres, ¿no? Este concepto de papilar, de pachetos clínicos. Tenemos el folicular, tres diferenciados, que se derivan de los tirocitos. Tenemos un segundo grupo que es el cáncer medular, que cáncer de los particulares, y otro grupo que está especializado cuando tenemos una neoplasia maligna, lo primero de cualquier etiología, en realidad tenemos que estudiar, y para ello tenemos el famoso T1. Entonces, el T1, casi en la mayoría de patologías que van a ver a lo largo de este capítulo, el T1 casi siempre es menor de 2 centímetros. Un T2 de 2 a 4 centímetros, pero también tiene que ser limitado. Ya sale de la cápsula, entonces más pequeño, si más por el contrario, ya va de que un sexo están pasas, ya estamos hablando de 4. Estos son los famosos ganglios, en vez de 1, 1A, 1A, estamos cerca de 2, que corresponde al grupo 6 y 7. Y los otros grupos que hemos visto de 1, 2, 3, 4 y 5, les vamos a hacer una con eso tenemos que hallar nuestra salida. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Pero aparte del TNM, que ustedes están viendo, acá en tiroides, lo estamos viendo, no solamente el TNM, ¿right? Entonces, comentar, depende de ese tipo, solo va a variar. Y aquí hay otro factor, mira, el 9 de 55, ¿sí? O más 9 de 50, sobre todo acá, ¿no?
Acá en el papilar, en el menor de 5 años, solo vamos a mirar eso. Vamos al opuesto. ¿No? Puede ser un té chiquito, pero automáticamente el resto, ¿no? Los mayores de 55, irregular, todos se van a comportar como la mayoría de tumores. Vamos a revisar qué es el cáncer papilar. Es muy popular, es ciento, pero pues puede ser de la toda. Otra característica de este cáncer es que se termina una potencial impacta y meterse a distancia 5. La patología tratamiento que tenemos y continuamos con porque es popular la TCH es también sirvió para hacer seguimiento y bloquear la TCH. El cáncer papilar, a pesar de ser un diagnóstico, hay ciertos factores que lo pueden hacer también de mayor riesgo y otros de menor riesgo. Por eso los objetivos, por ejemplo, menores de 21 años, pequeños, entonces general, solamente se va a controlar la enfermedad. Pero si tenemos factores negativos, mayores de 5%, menor de 20, por ante otros niños que hagan metástasis, que se han caído de la cápsula, ¿no? Entonces, probablemente sea, va a volver a presentar. ¿No? Vamos a entrar a otro grupo de cáncer supercánceroso, el cáncer follicular. Representa menos del 10%, es mucho más agresivo, y esto se va a caracterizar por déficit o exceso de la diseminación es predominantemente ahí, entonces, ese es su propio cáncer de la tiroides, es pues yo, cáncer de la tiroides con cirugía, todavía con manejar varias factores pronósticos de bajo riesgo de recurrencia y las alto riesgo que va a volver a aparecer en la este lo mismo. Vamos a pasar a otro tipo de cáncer, cáncer medular. Se desarrollan a partir de las células parafolliculares, y estas células parafolliculares que producen extensibilidad. Entonces, por ello, van a ser de marcador tumoral. Ese tumor es mucho más agresivo que las anteriores, de crecimiento se diseminan rápidamente y esos van a ser asociados a una reproducción de la unión de todo el
cáncer se va a caracterizar por utilizar metástasis a distancia por vía hemática 50%, muy alta, en hepática 75%. O sea, la metástasis hemática bastante alta porque es más agresivo que los otros. Puede ir asociado a una metástasis múltiple, o metástasis europea, que incluyen en la mendoza hiperparatiroides, cáncer medular de tiroides y completamente con el en 2B, también hiperpara, cáncer de tiroides y síndrome. Entonces, encontramos ese tipo de cáncer de tiroides, hay que buscar una neoplasia maligna de otra. Bueno, entonces se mencionado soluciones parafolicular, esta produce calcitonina, características conocidas por calcitonina. Este tipo de cáncer sí no tiene alternativa, solamente tiene una alternativa de la cirugía este tipo de tratamiento para este tipo de cáncer solamente es la cirugía ya no es el tiempo tan avanzado, en la razón de la cirugía ya no es el tiempo. Todo se puede dar y vamos a este grupo último, solo para no tanto comentario, se puede hacer absolutamente. Todos están descentralizados, ese tumor va a invadir, ¿no? Sí, la metastasizancia secundaria, que son todos están en 4 y no tenemos una alternativa de tiene crecimiento muy rápido, cable, la vía aérea, y ahí supervivencia de cerca de 2 meses a y bueno, no tenemos una terapia perfecta. Todo es en conclusión, características importantes, el papilar mayormente lipotrópico, el folicular es metástasis sistemática, a distancia, el medular se refiere a un autodominante asociado a metástasis reforzado, anaplásico, en conclusión, finalmente cáncer de tiroides y papilar, un 80%, pero que cáncer también. La sanguínea, hormonación, bioterapia, el folicular también. El medular ya no, solo los y el resto. Ok, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctora. Doctora, no se le escucha. Bueno, entonces, habíamos mencionado que habíamos hablado de la parte de infoparatiroidismo o cirugía de tiroides, porque eso es la modificación vascularizar de la glándula tiroides. Pero en esta oportunidad no vamos a hablar precisamente de la patología que conlleva esas familias. Vamos a ver.
arterias. Yo, tiroides, está bien todo lo que está retirando la tiroides. Y se las puede conservar, pero puede quedar desfasadas. Entonces, pero ¿cuál es la patología de la glándula? Pues en primer lugar, el 80% se debe a anemia, a hiperparo. Ya no hiperparo. Y el 85% se debe a un adenoide, que es localizado en una de las glándulas con dos. Entonces, el tratamiento es eliminar la glándula compartida y pero tenemos otra patología, la hiperplasia para donde las cuatro glándulas todas están limitadas al volumen, todas están todas. O sea, de tratamiento va a reducirse. Habrá que eliminar todas y insertar una, o de repente eliminar tres y dejar una mitad, ¿no? Pero porque esa puede hacer, ¿no? La hiperplasia puede ser asociada a mucho Mendoza, la hiperparatinemia. Pero también acá a menos uno. Uno que da como hipófisis de la insulinoma, que es hiperplasia. Y también mencionar el cáncer de pancreas. Es muy raro, pero también va a cruzar con hiper. Y bueno, el hiper en realidad no sé, en otras partes también le puede ver el nódulo o el tumor. No, nosotros el diagnóstico se hace respectivamente por los efectos que produce la hiperparatinemia. Entonces, el hiperparo va a producir hipercalcemia, descalcificación, formadores de cálculo. Los pacientes que son muy formadores de cálculo, que hacemos respectivamente en estudio de calcio, PTH, y ahí que está elevado, pero sí, vamos a buscar a ver a dónde se encuentra ese elevado. O en algunos casos son pacientes con fracturas patológicas, y entonces hay que hacer un estudio de o pacientes con debilidad. En algunos casos son pacientes con pancreatitis, se hace un dosaje de calcio, de pH elevado. Entonces, se hace un dosaje de pH, calcio, fósforo, para ya tenemos el pH elevado, el calcio elevado, y necesitamos un examen por imágenes y la gamografía con cestamina internacional que es el colesterol. Aquí con el tópico para poder eliminar también. Bueno, y el tratamiento, como les decía, puede ser una paratirotomía total. En el caso de adenoma, ¿no? Se elimina la glandulita que está comprometida, ¿no? Y las que están bien se conservan. En el caso de la hiperplasia, ahí sí paratirotomía casi total, que significa se eliminan tres y se conserva una mitad para que siga funcionando, ¿no? O la otra paratiroidectomía total y autotrasplante. Se eliminan los cuatro y una de ellas se injerta, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta? Creo que todo claro, doctora. Ok, bueno, entonces vamos a tener unos 5 minutos de receso para terminar la última clase. Continuamos después.
Bueno, vamos a terminar entonces esta última parte con enfermedades congénitas quirúrgicas de la región de cabeza y cuello. Habíamos mencionado algunas, ¿no? Como el infangioma, pero quiste branquial, quiste tiroglosal. Vamos a ver cada una de estas patologías que podemos encontrar en cabeza y cuello. Aquí está una lista de lo que podemos encontrar en la región de cabeza y cuello, enfermedades congénitas. Vamos a ver el quiste del conducto tirogloso, ¿no? El conducto tirogloso es el conducto por donde pasa la tiroides desde su formación hasta su posición normal. Esta debe obliterarse más o menos entre la octava o tercera semana intraútero. Bueno, no sucede y entonces los niños nacen con este conducto virtualmente permeable, pero que no se ve y que a lo largo de la primera década de la vida se va a hacer real, ¿no? Después de un proceso infeccioso, ¿no? Y puede aparecer en cualquiera de estas áreas. El más frecuente, obviamente, es a la altura del hueso ioides, que representa más o menos el 80% de los casos. Mayormente en la primera década de la vida y en la más frecuente en la línea media anterior, ¿no? Ese conducto debería obliterarse entre la octava y la semana, sucede. Por ahí pasa la tiroides, entonces en el 62% de casos vamos a encontrar restos tiroideos. Vamos a ver en la línea media una masa, pero una de las características más importantes es que cuando se le invita a sacar la lengua, esta masita va a ascender, ¿no? Y cuando se limita a retruir la lengua, esta va a descender. Es una de las características más importantes del conducto tirogloso. En cuanto a los exámenes de ayuda diagnóstica, siempre hay que verificar que tiroides esté en posición normal, ¿no? Y para ello computamos la parte del quiste, ecografía tiroidea y la mamografía. Y completamos con el BAF. El diagnóstico diferencial, ¿con qué diagnóstico diferencial podemos tener? Todo lo que pueden imaginar, ¿no? Desde ganglios, tiroides ectópicas, linfoma, quiste sublingual, quiste de Armón, ¿no? Con muchas patologías hay que hacer el diagnóstico diferencial. Una vez diagnosticado, ya estamos frente a un quiste tirogloso, el tratamiento es quirúrgico y se llama la operación de Sistran, que consiste en la eliminación del quiste más el cuerpo del hueso ioides. Ahí está. Ok, esta es otra patología congénita secundaria al primero, ¿no? El primero se infecta, se drena espontáneamente o hay que drenarlo. Si está infectada esta úlcera hay que drenarlo. Pero ya pasó el proceso infeccioso de drenaje y sigue drenando una secreción mucosa. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha fistulizado. Una fístula del conducto tirogloso. Y el tratamiento también es similar, ¿no? Operación del sistema. Esta es otra patología congénita que se ve en la segunda y tercera década de la vida, y de todas las congénitas creo que la más frecuente en varones, ¿no? Donde vamos a observar una masa delante del seno clinomastoideo debajo del ángulo de la nariz, ¿no? Bueno, y cómo se forma también es una malformación del aparato branquial que corresponde a la segunda bolsa branquial y que tiene lugar más o menos la tercera o cuarta semana de vida. Sin embargo, al nacer no se va a ver, sino en algún momento de un proceso respiratorio. Luego de un proceso respiratorio, lo que se va a ver es un aumento de volumen así lateral y que no va a disminuir, ¿no? Hacemos los estudios respectivos, ¿no? De ecografía, tomografía, ¿no? Va a dar una lesión quística de borde definido, ¿no? Completamos con un BAF que sale de colesterol, entonces estamos frente a una enfermedad congénita de quiste branquial. Se ha clasificado el arco branquial en tres tipos: un tipo superficial, un quiste superficial, un tipo 2 adyacente a los grandes vasos, y un tipo 3 que pasa entre las carótidas. Bueno, entonces acá podemos ver 3 bastante potentes. 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 3 bast
Dentro del cuadro clínico, como ustedes ven, una masa delante del seno mastoideo, debajo de la mandíbula. La piel puede estar normal, no se moviliza en la dilución, es mayormente lateral. Crecimiento lento. El tamaño puede variar y puede ocurrir a diario. Y puede producir disfagia, dificultad respiratoria. También podemos encontrar disfagia, sensación de cuerpo extraño, voz embolada, ¿no? Dentro de los exámenes de guía diagnóstica, ecografía básico y la tomografía con contraste, ¿no? Nos va a dar una masa hipocaptante, pero con realce periférico. Y la resonancia nos va a dar una imagen que es hiper intensa en T1. Completamos con el BAF, pero el diagnóstico definitivo es el anatomía. Aquí tenemos un superficial, adyacente a los vasos, y aquí un tipo 4. Y cómo está obstruyendo la vía digestiva, puede producir dificultad respiratoria, disfagia, obstrucción de vía aérea, ¿no? Diagnóstico diferencial con todos los tumores que puede haber en el cuello, desde ganglios, viscerales, celermoides, linfangioma, hemangioma, linfoma, neurinoma, bueno, todas las patologías que puede haber, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Una vez diagnosticado, el tratamiento y se registra, ¿no? Esta es otra patología congénita, ¿no? Los hemangiomas, que literal proviene del griego, que significa no de sangre, ¿no? A pesar que puede ser una patología benigna, una enfermedad congénita, y se da por el crecimiento descontrolado de las células que son los vasos sanguíneos, puede ser deformante, ¿sí? Y puede desfuncionalizar en un caso la cavidad de la órbita, ¿no? Mayormente lo encontramos en la cabeza en 80%, por eso lo revisamos en este capítulo. Y 30 de ellos va a estar presente al nacimiento, pero el resto va a ir apareciendo en el primer mes de vida. Es más frecuente en prematuros, en raza blanca, y se dice que en mujeres, por su efecto estrogénico en aumentar o estimular el número y tamaño de las células. Lo vemos mayormente cara, cuero cabelludo, ¿no? 80%, ¿no? Por eso revisamos el capítulo, ¿no? Dentro de la etiopatogenia, lo que se ha planteado es que la falta de oxígeno en la placenta durante los primeros meses de gestación podría producir alteraciones en la circulación placentaria, ¿no? Produciendo hipoxia, y esta hipoxia va a ser un estímulo para que los vasos que forman los vasos sanguíneos, las células que forman los vasos sanguíneos, proliferen sin control. Tiene 3 fases de evolución, una fase de crecimiento, que empieza aproximadamente en el segundo mes al año de vida, una fase estacionaria bastante variable, y una fase involutiva, donde el hemangioma va a perder brillo, está rojo, se vuelve torna gris, pálido, se ablanda, se aplana y va a desaparecer gradualmente su volumen en forma total o parcial. ¿Cuántos años vamos a esperar? Hay muchos estudios, ¿no? Unos de ellos dicen que va a evolucionar 50% a los 5 años, 70% a los 7 años y 90% a los... Entonces, de todas maneras, vamos a tener un 20 a 30% que no involuciona o si lo hace, lo va a hacer en forma incompleta. Entonces, en ese caso necesita tratamiento. En cuanto a los tipos, tenemos más planos, capilares, donde va a haber proliferación de capilares de cabello. Otro tipo, los hemangios cavernosos, que hacen sobresaliencia de piel, y está constituido por grandes espacios sanguíneos y cavidades y mixtos que van a tener ambas características. Dentro de la sintomatología, los hemangiomas capilares son de color vino, plano, y el dígito preso van a desaparecer. Los cavernosos, podríamos decir, es de color azul oscuro, hacen sobresaliencia de la piel y no blanquean la dígito 13. Pero una de las características sí de los tumores papilares es que se van a hacer urgentes frente a los esfuerzos, al llanto, al pupo, se van a hacer más urgentes. Examen de ayuda diagnóstica,
Bueno, como estos son tumores vasculares, entonces los exámenes también están orientados a diferenciar estructuras vasculares, ¿no? Entonces, ecodoppler, que nos va a identificar los flujos, el alto flujo, bajo flujo, la angiotomografía, ¿no? Nos va a diferenciar si es venoso, si es hepático. La angioresonancia, que permite valorar la infiltración a tejidos profundos, delimitar grupos musculares, vasos, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones nos puede dar las hemangiomas? Bueno, en la cara, como ustedes han visto, desfiguración definitivamente, ¿no? Pero si está cerca de orificios, puede obstruir. En la visión, por ejemplo, ambliopía, ceguera, astigmatismo. En el tracto respiratorio, obstrucción, dificultad respiratoria. En el tracto gastrointestinal, sangrado, ¿no? Bueno, entonces el tratamiento va a depender, el tratamiento es bastante expectante, va a depender del tipo, de la localización, la edad y la extensión del paciente, ¿no? A ver, aquí hay más o menos un algoritmo, cómo se puede tratar. Y ustedes están viendo, por ejemplo, acá en rojo puesto cirugía, 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 menos de 1 a 6 meses, ¿no? Otra que sí está en todos los grupos, el láser, el láser, el láser y el láser, ¿no? El problema del láser es que es para componente superficial, ¿no? Entonces la otra alternativa sería la cirugía, pues está en rojo, porque al ser vascular, está considerada un tanto peligrosa, ¿no? Para el riesgo de sangrado en el intra o el postoperatorio. Entonces, sobre todo en la parte de proliferación temprana, tenemos tratamientos alternativos. Vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, la conducta siempre es expectante, cuanto más pequeño sea el niño, tanto más conservador. Mayormente lo que hacemos, medimos y fotografiamos, ¿no? Y vamos evolucionando a través del tiempo, ¿no? Y si requiere algún tratamiento, podemos tener sustancias esclerosantes o tratamientos sistémicos con corticoides, que puede ser con prednisona, dexametasona, ¿no? Si es una hemangioma proliferativa, que crecimiento rápido, ¿no? Entonces necesitamos algún tratamiento. También hay infiltración intralesional de la triamcinolona, por ejemplo, pero es para hemangiomas de pequeño tamaño. También podemos tener corticoides tópicos como el clobetasol, también para hemangiomas muy pequeños, ¿no? Hoy en día también está entrando el protocolo el propanolol. Esto se descubrió en Bordeaux, Francia, en 2008 aproximadamente, un paciente que tenía hemangioma, se le estaba tratando con corticoides a dosis altas y hizo un efecto adverso de cardiopatía, y a raíz de eso se le inició propanolol, ¿no? Y lo que vieron es que se desapareció el hemangioma, se controló la patología cardíaca, pero también desapareció, pues, el hemangioma. Entonces, a partir de ahí también entra en protocolo anterior. El interferón alfa 2A solo para disminuir el volumen, nada más. En casos de hemangiomas planos se puede usar unidad electrónica, ¿no? Y en conclusión, el tratamiento quirúrgico sería de elección, pero ya habíamos mencionado que el láser solo para componente superficial, y el quirúrgico está considerado un tanto de riesgo por el riesgo de sangrado, ¿no? Tanto en el intra o en el postoperatorio, o lesionar estructuras importantes. ¿En qué casos podemos indicar cirugía? Bueno, si está obstruyendo la región visual, aérea o digestiva, produce sangrado recurrente, ulceración que no responde al láser o esteroides, comprime estructuras, sobre todo globular. De repente ya evolucionó, pero quedó una cicatrización inaceptable, residuo fibroadiposo tumoral, la piel quedó expandida, ¿no? Puede indicar tratamiento. También si es una extirpación muy sencilla, necesidad de procedimientos múltiples. De repente estamos sospechando que no sea un angioma involutivo, sino no funciona, también podría indicarse el tratamiento. Esta es otra patología congénita, ¿no? Se debe a una anomalía de crecimiento de los normal del sistema linfático. También lo vamos a ver, obviamente, en otras áreas, en axilas, en la ingle, pero el 65% más o menos lo vamos a encontrar en cabeza y cuello, entonces por eso pensamos en este cambio. Del 65% aproximadamente lo vamos a ver al nacimiento, pero al cabo del segundo año de vida ya va a hacerse evidente
del 80 al 90% de los linfangios. Habíamos mencionado también que en los adultos mayores había una enfermedad congénita que era precisamente este 10% queda parecido. Mayormente dicen que es en el izquierdo. Bueno, podría ser la razón que aparece en el izquierdo. Entonces, el 75% va a aparecer en el cuello, pero puede haber axila, en el mediastino, retroperitoneo, perio, región inguinal, en todas esas zonas puede haber linfoma. Dentro de la etiopatogenia hay dos teorías. La teoría centrífuga, el origen de los vasos se daría en venas preexistentes. Y la otra es la centrípeta, donde el origen de los vasos es independientemente y luego se van a unir a las venas. Lo cierto es que van muy próximos siempre a los grandes vasos del tórax. Si son lesiones quísticas, una falla de los brotes linfáticos que va produciendo líquido linfático. Mayormente puede estar en el triángulo posterior, la piel está normal, pero las cavidades están recubiertas por son cavidades multiloculares, produciendo líquido linfático. Hay 3 tipos. Linfangioma quístico, una sola gran cavidad, cavernoso, múltiples cavidades, y mixto de ambas características. Dentro del cuadro clínico, que lo vamos a ver, unas masas blandas, ¿no? Tipo un globo lleno de líquido, ¿no? Parecido. Y una de las características más importantes es que son transiluminados a la luz, ¿no? Se le pone la linterna y puede transiluminar la luz, no son las características importantes. El tamaño puede ser variado. Eso sí, si hay un trauma o una infección, van a crecer muy rápido. No son turgentes a los esfuerzos. El diagnóstico diferencial con todas las masas que pueden imaginar en el cuello, ¿no? Esclerosis, crisis de glándula salivar, el linfoma, o en todos los tumores habidos y por haber, ¿no? Dentro de las complicaciones, lo que puede poner obstrucción, sobre todo de la vía aérea, más se refiere a la. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, siempre, casi todos los exámenes siempre es lo mismo, ecografía, tomografía con contraste, y completamos con el PAF para corroborar el giro linfático. El diagnóstico diferencial, con linfangioma, quistes de glándulas salivares mayores, que también se puede parecer muy similar, ¿no? Bueno, ¿y qué tratamiento podemos ofrecer? La cirugía o escleroterapia. Bueno, la cirugía siempre a veces es de elección, pero la cirugía tiene sus riesgos, ¿no? Uno de los riesgos más importantes es la lesión nerviosa permanente, 30%. Otra de las complicaciones es la postoperatoria, 30%, mortalidad hasta 5%, muy alta, y aún así la recidiva puede llegar hasta 50%. Bien, pues, la cirugía es muy laboriosa y encima de altos riesgos. Se busca tratamientos alternativos como la escleroterapia. Una de ellas es el OK432. No, hay otros también, este se probado en otros países. Vamos a ver cómo les ha ido. Claro, también tiene sus limitaciones, ciertas alergias, por ejemplo, que limitan el uso, efectos adversos que producen necrosis en los tejidos, ¿no? Pero aquí hay unos que están mostrando resultados bastante alentadores. Ok, pasamos a otra patología congénita. De repente ya la han revisado, fisura labial intestina, está comprometida para dar blanda, para dar duro, el reborde y el labio, ¿no? Entonces, no todos van a ser así, pueden ser solo labial, solo palatino. Vamos a ver las imágenes. Ahí está. Fisura labial incompleta izquierda, fisura labial incompleta izquierda y reborde, ¿no? Fisura y reborde izquierda incompleta, fisura labial incompleta, fisura labial incompleta izquierda, fisura labial y reborde derecha incompleta, fisura labial y reborde bilateral incompleta, y acá solamente paladar
blando, fisura palatina, fisura palatina, ¿no? El labio está bien, bien. Fisura de paladar blando incompleta, que parece una úvula bífida, es una fisura. Y estos serían de los más severos. Fisura labiopalatina incompleta, fisura labiopalatina izquierda completa, ¿no? Aquí ya bilateral. Fisura labiopalatina derecha, fisura labiopalatina incompleta izquierda. Y estos son ya de los más severos, ¿no? Fisura labiopalatina completa bilateral asimétrica y fisura labiopalatina bilateral completa simétrica. Esos son de los más severos y también revertir o conseguir recuperar las 4 funciones que se ha perdido es un tanto más tedioso, ¿no? Entonces, también se debe al mal desarrollo del aparato branquial, ¿no? Debería fusionarse la premaxila con los procesos laterales en la 9ª o 13ª semana intraútero, no sucede, y los pacientes o los niños nacen con su fisura labiopalatina, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Bueno, los genéticos siempre están, en 30% vamos a encontrar algún antecedente familiar. Pero va a haber 30% que se debe a factores ambientales. A ver, ¿qué factores? Nutricionales. Déficit de ácido fólico 3 meses antes y durante toda la gestación, obviamente, ¿no? Tóxicos, talidomida, hoy ya no se usa para los vómitos, se usaban. Endocrinos, infecciosos, la rubiola en el primer trimestre. Hoy se ve poco porque ya la mayoría de las mujeres están vacunadas contra la rubiola, entonces está bajando un poquito. Psíquicos, edad de la concepción y algunas otras enfermedades condicionales. ¿Qué complicaciones nos va a traer la fisura labiopalatina? Funcional, definitivamente la primera, ¿no? Si es total, bilateral, este niño no va a poder hacer la succión, lo mínimo, lo primero que debe hacer al nacimiento, ¿no? Y lo que se ve por la lengua facial, cuando es más grande, defecto en la función. Si los alimentos se meten a la nariz, o sea, no está aislada la parte respiratoria, va a tender a la amigdalitis, otitis, faringitis. Y al estar comprometida el reborde alveolar, pues va a haber una malposición dental. Va a tener dificultades en la alimentación, infecciones del oído, pérdida auditiva, retrasos del habla del lenguaje, problemas mentales. Bueno, y en conclusión, hay que recuperar las 4 funciones perdidas, ¿no? La función estética, la función respiratoria, la función masticatoria y deglutoria y la función fonatoria. Y para ello, el tratamiento es a largo plazo, ¿no? Se inicia a ver el nacimiento, lo que hacemos es, ¿cómo vamos a montar? Lo primero que una vez pedimos las técnicas ortopédicas, y a ver si con eso no es suficiente, tenemos el oclusor palatino, ¿no? Que hace una suerte de paladar artificial. Acá, por ejemplo, está usando, entonces ahí puede hacer su succión, ¿no? Y además separar la boca de la nariz en cuanto a los alimentos y todo eso, ¿no? Hacer un aislamiento. A veces hay que hacer ortopedia de dentición primaria, de dentición mixta, y después viene la cirugía del labio, ¿no? Se recomienda a los 3 meses, ¿no? La técnica de se llama queiloplastía, y ahí está la cirugía, la primera parte, ¿no? De la cirugía de tratamiento. O la primera parte empieza con la estimila, ortopedia, logopedia, ¿no? Estimulación temprana perceptiva, y la cirugía, bueno, 3 meses, la del labio. Después viene del paladar blando, safilorrafia, y el paladar duro, aproximadamente a los 18 meses, ¿no? 1 año y medio, eso es lo recomendable. Y ahí están, sí. Y después se va a proseguir velofaringoplastia de 4 a 8 años, osteoplastia 8 a 12 años. Y bueno, hay áreas en que hay que determinar el crecimiento completo, ¿no? La idea siempre es conseguir una apariencia, ¿no? Y habla lo más normal posible, ¿no? De la nariz, por ejemplo, se va a posponer hasta que termine el desarrollo, sobre todo la parte ósea. Ok, aquí tenemos otra patología congénita, que es la tortícolis miógena congénita, que proviene del latín tortus colum,
cuello torcido. Esta es una escultura de la historia universal, Alejandro Magno. Ustedes saben que antes no había fotos, no es como hoy día que ustedes toman foto a todo, entonces se representaban las imágenes en esculturas, en pinturas, ¿no? Entonces, se dice que esa escultura está representada porque así era este personaje y que, ¿no?, se supone o se piensa que pudo haber tenido una torre. Lo cierto que es un acortamiento del músculo esternocleidomastoideo. ¿Y en qué momento se va a producir? Bueno, unos dicen que puede ser intraútero, por la posición fetal, a la pared del útero, isquemia, regeneración, fibrosis, que todo también, ¿no? Otros dicen que ya habría una alteración vascular en el músculo esternocleidomastoideo, sangrado, regeneración, fibrosis, acortamiento. Y otro podría ser en otro momento, de repente, un trauma obstétrico, al momento del nacimiento, un trauma, sangrado, fibrosis, regeneración, hematoma y reducción. Lo cierto es que vamos a tener la cabeza inclinada hacia un lado, el mentón rotado hacia contralateral. Y de inicio lo que podemos tener es una masa en el tercio medio del músculo esternocleidomastoideo que luego va a ir desapareciendo y va a ser reemplazada por tejido. El 75% dice que están en el lado derecho, tal vez por la posición fetal. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, la ecografía nos va a ayudar a ver flujo, radiografía y resonancia para ver órganos afectados. El tratamiento. El primer año de vida recomendamos nosotros fisioterapia. El 90% va a conseguir con completa, no va a requerir. Pero si en el primer año de vida de repente no ha sido diagnosticada, o a pesar de la fisioterapia no ha corregido completamente el 10%, ya hay que hacer el tratamiento. La fisioterapia, ejercicio de función, de estiramiento, tratamientos posturales, colocar el bebé en posición opuesta, ¿no?, cerca a una ventana, a un estímulo de sonidos, ¿no?, sensorial. Y bueno, va a haber pues un 10% que no va a ceder o va a ceder parcialmente. Entonces hay que hacer el tratamiento quirúrgico, que puede ser una cetoplastía de aumento o una miectomía, una simple miectomía. Vamos a ver la miectomía, aunque los pacientes ya son adultos, y probablemente por una cervical y en mal posición. Esta niña pues tiene 5 años, tiene que reeducar el cuello, está con su collarín, pues. Ok, esa es otra patología congénita, es un quiste de cola de ceja, es un quiste dermoide o epidermoide, pero cuando aparece justo aquí en el tercio externo de la ceja, se llama quiste de cola de ceja. Puede ser que es un derivado del epidermis intestinal. ¿Qué problemas puede traer? Bueno, esos se van a originar o van a aparecer en rebote orbital, en caudal de la oreja, en la nerviosa. ¿Qué pueden producir estos quistes? Van a horadar, pueden horadar la tabla externa, la tabla interna y estar en contacto con meninges y con globulares, ¿no? Para ello se recomienda operar al año para evitar esas perforaciones o hundimientos al sistema, ¿no? Pueden ser de un tamaño variable, 1 centímetro, blanco, elástico, la piel es de calidad normal, pero sí, algunos pueden ser superiósticos. Entonces hay que ingresar, hay que tener bastante cuidado. Muchas veces, es una grasita, es cualquier tumorcito, y no, pueden ser superiósticos, entonces hay que ingresar al periósteo para poder extirpar, ¿no? Entonces, se recomienda al año de vida o antes del año de vida para evitar esas perforaciones de la tabla. Esa es otra patología congénita, la anquiloglossia o frenillo sublingual corto, ¿no?, que va a dificultar el movimiento de la lengua, pues es anquiloglossia. Hay varias clasificaciones, una simple cuando se compromete solo mucosa, compuesta cuando ya compromete mucosa músculo, parcial cuando solo llega a la mitad de la lengua, total cuando la totalidad de la lengua se atrapa al piso, y hay otra clasificación de acuerdo a la longitud del lengua libre.
La longitud de lengua libre debe ser mayor de 1 a 6 milímetros. Menor a esto, ya estamos hablando de anquiloglosia. Leve de 12 a 16 milímetros, moderada de 8 a 11 milímetros, severa de 3 a 7 y completa menor de 3. Entonces, aquí tenemos severa, completa, severa. Ahí está. Entonces, lo que hace es dificultad en la pronunciación de la expresión de las consonantes, ¿no? La R, la más conocida, pero no solamente la R, la D, la T, la L, la N, ¿no? Pueden estar afectadas en la pronunciación. Problemas mecánicos, también dice que puede producir un crecimiento mandibular, mordida abierta, prognatismo. Entonces, indicaciones de tratamiento. Cuando recién nace, si no puede amamantar, es indicar la cirugía. En niños más grandecitos, uno puede sacar la lengua, sí. La hendidura en forma de B, también. Si la lengua está adherida al piso de la boca, también se indica la cirugía. ¿No? Completa, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que se puede hacer? Una frenectomía simple, o una miotomía, mioplasia de gineulosa, porque a veces está atrapada el gineulosa, una cetopaxia de alargue, no cualquiera de estos tratamientos está indicado. Esto se les he traído para que puedan conocer también la labial superior, ¿no? Estos sí no se operan en pequeños, sino mayor de 9 años. Lo que produce es esto, ¿no? Separación de astema. ¿No? De astema, el cráneo labial inferior, que también puede producir diastemas. Glososclerosis, otra patología, microglosia, macroglosia. Y otra patología congénita también de la malformación del aparato branquial, fístula clavicular. Muy difícil. Puede semejar un segundo conducto auditivo, ¿no? Entonces, algunos no traen ningún problema. Nosotros hemos tenido pacientes adultos, seniles, ya, y verificamos ahí, tienen ahí, dicen, no, nunca me dio problema. Pero en algunos casos sí ya produce problemas, ¿no? Así, ¿no? Se infecta, ¿no? O se ulcera. Y hay que drenarlos, hay que dar tratamiento médico. Y al final hay que hacer un diagnóstico el tratamiento definitivo, extirpar toda la malformación. Más frecuente en mujeres, puede ser bilateral, ¿no? Y entonces el tratamiento médico en caso de infección, y si ya produce infección, hay que hacer el tratamiento definitivo de la malformación. Esta es otra malformación congénita, ¿no? Es una exacerbación de piel y cartílago, que asemeja a una segunda orejita, ¿no? En este caso no tiene mayor problema, solo por cuestiones estéticas sí se pueden diferir. Mayormente la mamá lo trae antes de iniciar el pre, ¿no? Para hacer el tratamiento estético mayor. Piel excesiva de piel y cartílago, puede ser bilaterales, mayormente en mujeres, puede estar asociado a otras enfermedades. El tratamiento mayormente es estético, etc. Esta es otra patología de la malformación del aparato branquial, es un seno branquial, un hundimiento. Mayormente se extirpa por cuestiones estéticas o para evitar su infección. Fístulas branquiales, una malformación del aparato branquial, un resto branquial, y así un sinnúmero de patologías del aparato branquial, ¿no? Acá hemos hecho un pequeño resumen de en qué momento se puede hacer el calendario quirúrgico. Anquiloglosia tiene problemas a la amamantación de inicio, y si no, preescolar. Frenillo labial, no, eso sí, a partir de los 9 años. Apéndice preauricular, estético. Hice cola de ceja, conveniente al año. Tirogloso al diagnóstico. Resto branquial mayor de 1 año. Quiste branquial al diagnóstico. Fístula branquial a 1 a 2 años. Y la tortícolis habíamos dicho a partir del año que no cede a 7. Ok, ¿alguna pregunta? Parece que todo claro, doctora.
Ok, sé que es largo el tema y pues, tratado, creo que cada uno se sentará curiosamente a leer cada tema. Les he traído para que conozcan la patología del área y en un momento de repente van a enfrentar a esas patologías y sepan derivarlo, manejarlo. Ok, si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Luego, buenas tardes. Gracias.